Buenos días, soy Miguel Villarmea, monitor en Centros Cívicos de Coruña y nos encontramos hoy en la octava sesión de control del movimiento, grabada desde el Centro Cívico de Monte Alto. Para la clase de hoy precisaremos de una silla, una superficie sobre la que tumbarnos, que puede ser una colchoneta de gimnasio, una toalla o una alfombra mullidita, y también necesitaremos algo de peso, pueden ser unos paquetes de legumbres, un par de botellas o si tenéis unas mancuernas por casa mejor. Cuando tengamos todo esto, comenzamos. Muy bien, pues vamos a comenzar recordando que en la descripción del vídeo tenemos unos documentos que hacemos semanalmente y que pensamos que pueden ser de interés y que complementen la clase. El documento de esta semana nos va a hablar sobre los hombros, esas dolencias comunes en los hombros, cuáles suelen ser un poquito las causas y alguna cosita de cómo mejorarlo, ¿vale? Así que, sin más, eso os queda ahí como documento al que echarle un vistacito. Empezamos con la clase de hoy, que también va a tratar un poco ese tema. Vamos a empezar de abajo arriba, primero un poquito de calentamiento corporal, para luego hacer los ejercicios al respecto. Vamos a empezar con el pie derecho haciendo círculos a un lado, bien amplios. Cambiamos el sentido. Cambiamos de pierna. Cambiamos el sentido. Perfecto, abrimos piernas, vamos haciendo círculos con la cintura. Al otro lado. Vamos ahora a colocarnos 30 veces de puntillas, espalda bien recta e intentar que sean solo los tobillos los que trabajan. Vamos allá. 30 veces. 10. 20. 30, perfecto. Vamos ahora con 30 sentadillas con la espalda recta y las manos en la cintura. Dejamos las piernas juntas y vamos para allá. 30 veces. 10. 20. Y 30, perfecto. Vamos ahora con torsión, tocando con las manos, cadera de un lado, cadera del otro. Perfecto, vamos con las manos, abrimos y cerramos. Giros hacia afuera con las muñecas. Hacia adentro. Flexión, extensión de codos, toco hombro, extiendo. Llevamos los brazos del pecho al frente. Del pecho al lateral. Del pecho arriba. De la cadera hacia atrás.
Y vamos con nuestra cabeza haciendo 5 giros a un lado, 5 giros al otro bien amplios. Decimos que sí con la cabeza. Decimos que no. Perfecto, vamos a estirar. Empezaremos adelantando el pie derecho, elevamos la puntera y con las dos manos vamos bien abajo a tocar la puntera sin doblar la rodilla que tenemos adelantada. Cambiamos de pierna. Agarramos tobillo derecho, llevamos el talón al glúteo y mantenemos las dos rodillas juntas, la espalda recta. Tirar bien. Cambiamos. Abrimos bien las dos piernas, vamos con las manos bien abajo, ser generosos, abrir bien. Intentamos llegar con los dedos, si llego con los dedos, intento llegar con los nudillos y si puedo, intento llegar con las muñecas. Llevamos las manos más atrás. Pierna derecha. Pierna izquierda. Las dos manos en la cintura, llevamos la espalda hacia atrás, cintura adelante. Tronco a la derecha. Izquierda. Brazo derecho por delante, tiramos del codo. Cambiamos. Este brazo izquierdo por detrás de la cabeza, tiramos del codo. Si no puedo tirar de él por detrás, empujo por delante. Cambiamos. Agarramos la cabeza, tiramos hacia abajo. Derecha. Izquierda. Atrás. Muy bien, pues vamos a comenzar. En esta primera parte vamos a hablar de los hombros, ¿vale? Es una cosa que es muy común tener problemas en los hombros a medida que se van teniendo años. Muchas veces vienen por los vicios de los movimientos que hacemos en el día a día o laboralmente. Mayor problema que solemos tener suelen ser, el más conocido, suelen ser contracturas, ¿vale? Alguna pequeña distensión a lo mejor en algún ligamento, sobre todo si trabajamos de forma física, puede ser limpiando o algo así, suelen ser muchos problemas de tendones y ligamentos del hombro. Hay un montón en el documento que os adjunté de problemas que podéis leer ahí comunes en los hombros, pero lo que vamos a hacer nosotros hoy va a ser ejercicios que van a servir para fortalecer y proteger precisamente nuestros hombros en el día a día, a la vez que corregimos algunos movimientos
malos, ¿vale? Dañinos para nosotros que hacemos. Para ello vamos a empezar utilizando un par de pesos, pueden ser un par de botellas, un par de paquetes de legumbres, o si tenéis mancuernas por casa nos valen mancuernas. Yo voy a coger un par de botellas y vamos a empezar. Bien, a la hora de trabajar con pesos, el problema está en que muchas veces colocamos mal los hombros. Yo, por ejemplo, si tengo que coger laboralmente una cosa y llevarla de aquí arriba, muchas veces voy a elevar el hombro para llegar mejor, ¿vale? En vez de llevarlo sin levantar el hombro, voy a elevar el hombro. ¿Eso qué hace? Hace que la musculatura de la parte alta de la espalda esté en tensión y eso va desde el cuello hasta la zona lumbar. ¿Qué pasa? Que con ello esa tensión continua nos puede llevar a problemas como puede ser una contractura, una tendinitis, ¿vale? Y eso incluso puede llegar a ser de forma crónica si es un movimiento que hacemos de forma continuada. Lo más importante a la hora de hacer esos movimientos es ayudar con el resto del cuerpo de una forma lógica. Yo, por ejemplo, si tengo que llevar una cosa desde este extremo a este extremo, si es una cosa que pesa poco, un sobre, no se va a notar tanto. Pero si a lo mejor es en una panadería barras de pan de 2 kilos, imaginaros, o de 1 kilo, y estoy continuamente, lleva para aquí, ¿qué pasa? Que será mucho mejor a lo mejor llevar desde aquí, girar, colocar, y luego los hombros, que sea un movimiento en el que no lo elevo. Vamos a hacer ejercicios precisamente de movilidad con peso, que van a ser las botellas, intentando movilizar solo el brazo y no la parte alta de la espalda, la parte que va unida a nuestro cuello. Para ello, comenzamos. Vamos a empezar con un ejercicio muy simple que son los pájaros, ¿vale? Vamos a llevar desde aquí hasta aquí, pero fijaros, voy a hacerlo con el hombro derecho bien, con el hombro izquierdo mal. Yo con el derecho estoy subiendo el brazo, pero no el hombro, sin embargo en el izquierdo he subido el hombro. Si ahora mismo los bajo, fijaros que están descolocados porque yo lo subí. Entonces tiene que ser elevar solo el brazo, el hombro se queda bien abajo. Vamos a hacer este ejercicio 15 veces, suave, no tengo ninguna prisa y no se tiene que mover nada más que los brazos, ni el cuello ni la espalda. Para estar en una posición equilibrada, recordad que hablábamos en las clases anteriores, que era que yo estoy con la pierna sin bloquear. Yo, por ejemplo, aquí la tengo bloqueada. Yo lo que busco es tenerla lo que se llamaría un poco flexionada, semiflexionada, no flexionada como pensamos normalmente, ¿vale? Sino simplemente el que no esté bloqueada atrás. ¿Para qué? Para tener mayor estabilidad. Pues vamos 15 veces. Vigilar bien vuestros hombros. Si lo podéis hacer delante de un espejo ya, mejor que mejor. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Perfecto, soltamos hombros, que aunque parezca mentira, de solo mover el brazo se cansa y cambiamos. Ahora lo hacemos por delante, el movimiento, ¿vale? Lo que vamos a hacer es llevar los brazos uno adelante, el otro adelante, los dos adelante. Pero para ello recordar los hombros que queden abajo, que no suban para hacer el movimiento. Vamos allá. Con uno, con el otro, con los dos. Fijaros bien en los hombros que no suben. Sube solo el brazo uno, otro, los dos. Uno, otro, los dos. Uno, otro, los dos. Uno, otro, los dos. Uno más. Uno, otro, los dos. Perfecto. Vamos ahora con el siguiente ejercicio. Vamos a ir levantando los brazos
por encima de nuestra cabeza. En el momento en el que hago trabajos por encima de la cabeza, siempre trabajo un poco la musculatura cervical, ¿vale? La unión que os decía de esos músculos que van desde la nuca hasta la zona lumbar. Entonces, para ello, lo que tengo que hacer, ¿qué es? Tengo que intentar que el movimiento sea tranquilo, no sea con un tirón. Imaginaos que yo tengo que subir un saco, ¿vale? Por ejemplo, un saco que tengo que subirlo más o menos a esta altura. Yo lo que no puedo hacer es tirón para arriba, ¿vale? Porque al final acabo descolocando todo mi cuerpo. Lo que tengo que intentar es que sea un movimiento homogéneo con los dos brazos a la vez, ¿vale? Siempre y cuando pueda, porque es un peso relativamente asumible por mis brazos. O si estoy colocando, imaginaros, saco lavaplatos, toda la ristra de platos llanos, por ejemplo, para colocarlos en la alacena. Pues vamos para allá. Ejercicio simple, que es desde la cintura, vamos primero a los hombros y luego arriba. Lo que tengo que intentar es que el hombro se mantenga en su misma altura, no subirlos, ¿vale? Fijaros que yo puedo subir el hombro, pues tiene que darse abajo. Y es al hombro, arriba, al hombro, abajo. Hombro, arriba, hombro, abajo. Y lo hacemos 10 veces más. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Estos son unos de los ejercicios, ¿vale? Pues hay infinidad de ejercicios para trabajar las musculaturas de los hombros sin forzar toda la musculatura de más, ¿vale? Para ello, ir repitiendo estos ejercicios, iremos viendo más, pero lo más importante que tenemos que aprender a segmentar los movimientos. Es decir, yo si voy a trabajar algo con los brazos, no subir el hombro para no tensar toda la musculatura cervical y de la parte alta de la espalda, ¿vale? Bien, vamos con el siguiente problema que solemos tener, además de los hombros, que suele ser la espalda. Problema que la espalda es la que más sufre, además de por cómo nos sentamos, ya lo hemos explicado alguna vez, por movimientos rutinarios. Hablábamos antes de, por ejemplo, sacar platos de un lavaplatos, ¿vale? Yo no he visto todavía ninguna casa que tenga lavaplatos a la altura del pecho. Todos están abajo. Entonces, como me voy a tener que agachar lavaplatos, a la lavadora, coger algún cajón, o cuando llego a casa y dejo la compra, ¿vale? Que muchas veces llego cargado, con bolsas que pesan un montón, las dejo en el suelo e iré sacando a poquitos. Bien, pues compensa mucho más dejarlo en una mesa, dejarlo en una silla, que os va a quedar a más altura. Pero hay veces en las que no es posible, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de coger cosas de lavaplatos o cosas así, o andar con la lavadora metiendo cosas, o simplemente tengo que coger alguno que está en el suelo. Para ello, lo más importante, primero, es cómo me agacho, segundo, cómo me levanto y tercero, cómo utilizo todo mi cuerpo para ayudarme a hacer ese movimiento. Bien, ¿cómo me agacho? Problema, que normalmente nos agachamos de cualquier forma, así, a coger una cosa, fijar mi espalda totalmente estirada. Hizo el ejercicio de agacharme toda la zona lumbar. ¿Qué pasa? Si esto en vez de pesar 1 kilo, pesa 10 kilos, mi zona lumbar ya sufre. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para dejar pasa lo mismo. Tengo que doblar las rodillas, ya sea para coger como para dejar. Y tenemos dos opciones. Puedo doblarlas, coger lo que sea y subirme. O si a lo mejor me dices, ya, pero es que yo sufro un poquito de las rodillas y tal, puedo una por delante, una por detrás, doblo y ya está. ¿Vale? Lo importante es doblar las rodillas. ¿Por qué? Porque estas dos, las piernas, son las que más fuerza tienen. Están todo el día aguantándonos, llevándonos de un lado para el otro. Entonces, ya que ellas están fuertes, aprovechamos su movimiento. Y además, a la hora de levantarnos, ¿cómo nos tenemos que levantar? Pues tiene que ser un movimiento equilibrado. Lo que no puede ser es que hagamos muy bien lo de doblar las rodillas, ¿vale? Cojamos un peso y desde aquí yo tire de lumbar para luego elevar las piernas. Lo primero que tiene que hacer el ejercicio es
tiene que ser un ejercicio que vaya continuado, que sea una cadena de movimientos. Yo en el momento en el que me quiero levantar con este peso, tengo que hacerlo a la par, tanto de espalda como de piernas. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar también a tener el centro de gravedad en un punto estático, ¿vale? Y va a ayudar a que la espalda no sufra tanto. Vamos a hacer ejercicios sobre ello. Cogemos esta silla, dejarla aquí mejor, dejamos el peso en el suelo y vamos a llevar 15 veces ese peso del suelo a la silla, ¿vale? Pues vamos para allá. Doblo piernas, cojo, subo, me levanto. Doblo piernas, cojo, dejo. Fijaros que va todo a la par, ¿eh? Cojo tanto piernas como espalda, cojo, dejo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Ahora notaréis a lo mejor un poco de cansancio en las piernas y en la zona lumbar. Es normal, pero también tener un poco de cansancio en las dos partes nos hace ver algo bueno, y es que estábamos haciendo el ejercicio de forma correcta, es decir, utilizando por igual piernas y espalda para levantarnos, que no sea solo piernas, solo espalda. Muy bien, vamos ahora a estirar. Suavecito, vamos a adelantar el pie derecho, elevamos la puntera y vamos a ir con las manos bien abajo. Lo que vamos a buscar ahora es hacer unos estiramientos, sobre todo que nos van a ayudar con nuestra espalda, ¿vale? Vamos a hacer unos estiramientos normales y luego una parte que va a ser específica de nuestra espalda, de nuestro cuello. Empezamos con estos, adelantamos pie derecho, elevamos la puntera y dejamos caer totalmente nuestra espalda, intentando llegar bien abajo sin doblar la rodilla. Cambiamos, adelantamos pie izquierdo, elevamos la puntera. Muy bien, utilizando esta silla, si queréis para agarraros, agarramos tobillo derecho, llevamos el talón al glúteo. Cambiamos de pierna. Bueno, aquí empezamos ya con los que son un poquito de espalda. Voy a apartar la silla para que no nos moleste. Bien, empezamos con ellos. Abrimos bien las piernas y desde aquí vamos a ir bien abajo. Vamos a empezar de una forma sencilla, sin ningún tipo de esfuerzo. Simplemente dejo que mi espalda caiga hacia adelante, pero no intento ni llegar al suelo ni nada. Simplemente voy a intentar, cada vez que suelto aire, que se suelten mis vértebras y que vaya cayéndome poco a poco más abajo. Estamos. Suelto aire y relajo cada vez más la espalda. No estoy haciendo ningún tipo de esfuerzo, no estoy intentando llegar al suelo. Desde aquí voy a ir muy despacio con las manos a un lado y al otro, soltando poco a poco mi espalda. Ahora sí intento llegar abajo.
Llevo las manos más atrás. A una pierna. A la otra. Ahora vamos a utilizar el suelo, ¿vale? Si tenéis la colchoneta tal preparado, lo que haremos, ¿qué será? Va a ser muy fácil. Voy a intentar colocarme sentado en el suelo. Desde aquí voy a colocar una pierna doblada, una pierna estirada y voy a intentar girarme todo lo que pueda hacia el lado de la pierna que tengo doblada. En este caso va a ser de la pierna derecha. ¿Cómo voy a hacer? Me coloco un poco en diagonal para que lo veamos mejor. Yo desde aquí voy a llevar la mano derecha bien atrás, la mano izquierda a la rodilla derecha para ayudarme a girar un poquito, ¿vale? Si pudiese incluso colocar el codo, mejor que mejor, y la mirada hacia atrás. E intentamos girarlos del todo. Hacemos lo mismo del otro lado. En estos ejercicios, a lo mejor de repente escucháis cómo cruje una vértebra. Es normal, se abren las vértebras, pero luego notaréis que estáis incluso más relajados. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Estando tumbados de nuevo, vais a llevar una rodilla al pecho contrario. Yo, por ejemplo, cojo la rodilla izquierda, la llevo al pecho derecho, aunque se nos levante la cadera, ¿vale? Cambiamos la otra. Y si vamos soltando la parte baja de la espalda, la zona de la cadera, la zona de la lumbar. Muy bien, vamos ahora a colocarnos de pie. Seguimos con los estiramientos de espalda. Desde aquí lo que voy a hacer es llevar la mano derecha lo más abajo que pueda. La mano izquierda va a ir a ese lado y dejamos caer todo nuestro cuerpo, ¿vale? Tenemos que intentar que no sea que saco la cadera para llegar más abajo, sino que me quede la cadera aquí clavada y sea de cintura para arriba lo que llevo lateralmente. Notaréis cómo tira toda la parte lumbar y un poco la zona de los oblicuos. Al otro lado. Muy bien, vamos ahora a estirar de la siguiente forma. Voy a ir a mirar lo más atrás que pueda e intentar tocar con las manos, ya no en la cadera, a ver si puedo tocar aquí detrás, ¿vale? Aquí detrás, aquí detrás, aquí detrás, aquí detrás. Y notaréis a lo mejor lo mismo que antes, que puede incluso crujir un poquito nuestra espalda, es normal. Las rodillas separadas, un poco dobladas para que no sufran los tendones ni ligamentos. Perfecto, vamos ahora con los hombros, ¿vale? Vamos a empezar primero con el brazo derecho por delante, agarramos el codo, tiramos a un lado. Tirar bien, ¿eh? Porque tenemos que tirar toda esta zona del hombro, cada vez va a ser también parte de la espalda la que estire. Este mismo brazo lo vamos llevando poco a poco arriba, hasta llegar detrás de la cabeza, y desde aquí tiramos por detrás. Cambiamos, vamos con brazo izquierdo. Tiramos bien. Vamos llevando poco a poco arriba. Y llevamos por detrás de la cabeza. Por último la cabeza, agarramos, tiramos hacia abajo. Derecha.
izquierda, atrás, pues hasta aquí la clase de hoy de control del movimiento. Espero que aprendiésemos un poquito problemas que nos causan a veces nuestros movimientos del día a día, en nuestra espalda, en nuestros hombros. Intentemos mejorar poquito a poco esos vicios que tenemos y veremos los resultados. Me despido, hasta la próxima clase. Hasta luego.